Pues gracias, Mario, por este evento de presentación de la revista Polis en su número de aniversario, nada menos el 30 aniversario de la revista Polis del Departamento de Sociología. La verdad es que es para mí un honor estar inaugurando el evento de esta presentación y desde luego, y si me lo permiten, pues hacer algún recordatorio, algún recuento breve de cómo está ocurriendo este momento de los 30 años. Pues desde luego es la revista expresión de la diversidad de las disciplinas que se congregan en el Departamento de Sociología, digamos en su primera época, porque desde luego que la ciencia política, la sociología, la psicología social, y después ya más adelante nos alcanza la geografía humana, pues están, digamos, dándole los bordes principales de la reflexión, pues tanto de estados del arte como de la reflexión teórica y de la, digamos, de la situación social de nuestro país y más allá, ¿no? Entonces, esto es lo primero que me gustaría resaltar en este momento. La revista es expresión de esa diversidad disciplinar y luego poco a poco, andando el tiempo, también logra hacer expresión de la diversidad, digamos, de instituciones, de colegas, más allá de la UAM, más allá incluso de la Ciudad de México, pues están colegas de distintos lugares de universidades, de otros lugares, de otros estados, y ya pues alcanza la expresión de colegas que escriben, las buenas plumas que empiezan a acompañarnos de distintos lugares en América Latina, ¿no? Entonces, digamos, esa es una situación que a mí me gustaría resaltar hoy, porque la revista ya, como hoy la tenemos consolidada, ha seguido ese curso de acción en el tiempo y entonces, pues esa proyección no ha sido sencilla, pero se ha alcanzado a final de cuentas y es algo que hay que hacer relevante, digamos, en este momento. Desde luego, también a mí me gustaría decir algo acerca de lo que es el objeto de estudio, por así decirlo, de revistas como la nuestra, porque en realidad la complejidad de la realidad social pues es fuente clave en estas cuestiones que incita a la investigación de nuestros colegas y también incita desde luego a la reflexión. Entonces, yo decía, y aquí tomo simplemente el texto de nuestra presentación del número de aniversario, que al menos, dice, desde los confines de la sociedad mexicana y latinoamericana, aparecen escenarios de recomposición en el campo y la ciudad, en el mundo del trabajo y en el de las relaciones comunitarias que imponen la necesidad de repensar lo que ocurría en ellas y el modo en que se han construido los vínculos sociales. En ciertos contextos aparecen nuevas interrogantes y también nuevas respuestas acerca de la igualdad y la equidad en el marco de los severos problemas de pobreza y exclusión que viven los países de la región, ¿no? Entonces, digamos, esta es una situación de la cual la revista se nutre. Por lo tanto, hay una especie de reflexión doble. Está la calidad de nuestras investigaciones, de los investigadores de aquí y de allá, es decir, el campo teórico y metodológico, pues ahí se muestra, ¿no? Y también está la sensibilidad propia del intelectual mexicano y de América Latina sobre la realidad compleja que vive nuestros espacios y el mundo entero, ¿no? Por otro lado, y si quieren, ya abono hacia lo que es este número de aniversario, pues que ha costado un trabajo increíble del comité editorial que se ha tomado a la tarea de todos estos 30 años y bueno, pues ha sido un gran logro, ¿no? Ha sido un gran logro. Hoy lo coordina y dirige el comité editorial, ¿verdad? Pues nuestro editor estrella, que es Mario Basol Ricardes, que ha hecho un excelente trabajo y estamos parados aquí en esta presentación gracias al esfuerzo que él en lo particular ha puesto para desarrollar este número especial ya.
las invitaciones que él y otros colegas del comité han hecho para que se forjara, tal como hoy se va a presentar este número de aniversario, ¿no? Dice nuestra presentación, nuestra pretensión en este número consiste en colocar la mirada sobre el desarrollo de las ciencias sociales y lo que hoy se asume como necesario en el entendido de que ellas son expresión de los entornos sociohistóricos y de la definición que alcanzan en el siglo XXI. Se requiere pensar en problemáticas sociales más claramente identificadas con sociedades marcadas por su gravitación en lo global. Ello deriva en redefiniciones del papel y protagonismo de las instituciones insertas en los ámbitos local, social, económico, político y cultural. La carga de las incertidumbres y los riesgos en el devenir de nuestras sociedades actuales, asociada a los dilemas ecológicos, entre ellos el cambio climático, inserta las coordenadas de las nuevas dimensiones que las relaciones sociales plantean al mundo actual. La revista, a no tener duda, está en esa nueva búsqueda, está en ese nuevo momento. Y yo creo que para el presente y futuro inmediato, este es uno de los caminos y desde luego una de las grandes metas que la revista y quienes la conforman tendrán que ir connotando, apuntando, incentivando, provocando, digamos que los colegas que nos acompañan aquí y más allá, vean en la revista Polis México, Guamistapalapa, ¿verdad? Un medio adecuado para la expresión de estas, digamos, nuevas realidades sociales a las que se suman las realidades ambientales, ecológicas, territoriales, etcétera, del mundo que estamos viviendo. Entonces, bueno, esto es lo que yo les podría decir en esta inicial, digamos, presentación de la revista en su número de aniversario. Les agradezco a todas y todos por estar presente en esta modalidad híbrida que estos tiempos nos ha tocado vivir y algunos desde luego están acompañándonos aquí en la sala presencialmente. Hay varios colegas y algunos alumnos, ¿verdad? A sana distancia, como debe ser. Y hay otros que nos están acompañando desde el Zoom y otros más que nos están viendo, digamos, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Entonces, pues a todos los que de estas múltiples formas están participando con nosotros hoy, pues les damos las gracias y desde luego la bienvenida en este tiempo que van a ser alrededor de 2 horas, ¿verdad, Mario? Pues para que tratemos de ir desarrollando nuestra presentación. Pues gracias, muy amables. Hacer sus puntos de vista sobre los temas que más competen, son ambos egresados del doctorado en estudios sociales de la línea Procesos Políticos de la UAM Iztapalapa, destacados investigadores de este país, y es un gusto encontrarnos con ustedes especialmente. Góngora, Vanessa Góngora Cervantes, que nos acompaña de manera actual, es feminista, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora y maestra en Estudios Sociales, dentro de la línea Procesos Políticos por la Universidad Autónoma. Es profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, en Campus Guanajuato. Líneas de investigación se relacionan con los estudios feministas de género, participación política de las mujeres, paridad de género y políticas públicas de género. Ha organizado y impartido diversos diplomados, talleres, seminarios y ponencias en materias de perspectiva de género y feminismo. Cuenta con el perfil deseable otorgado por PRODES y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, ella va a presentar en un momento su ponencia y también presentamos de una vez, hacemos una semblanza del profesor Antonio Carrera Vargas. Doctor y maestro en estudios sociales en la línea Procesos Políticos de la UAM Iztapalapa,
profesor investigador temporal en la licenciatura en Ciencia Política de la UAM y el posgrado en Estudios Sociales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de esta cultura. Profesionalmente se ha desempeñado como consejero electoral distrital del INE en la Ciudad de México entre los años 2012, 2015 y 2016. Fue asesor del Consejo General en el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el periodo 2018-2020 en tópicos como votos chilanos en el extranjero, PREP, conteos rápidos, relaciones, INE-OCL, educación cívica y construcción de ciudadanía, comité editorial, voto electrónico y unificación migrante. En el proceso electoral 2020-2021 se desempeñó en la parte organizativa de la primera gestión de la legislación en caso de Ciudad de México. Actualmente es asesor del general del autor y diseñador de artículos, estudios y revistas. Su obra más reciente es el libro Gobernanza Electoral y Voto Territorial en México 2005-2006. Sus temas de investigación son partidos políticos, sistemas electorales, teoría de la democracia, estadística aplicada a la ciencia política, formas de Estado y régimen de gobierno, cultura política y educación. Bien, con esto ahora vamos a darle la palabra a la doctora Vanessa Góngora, que ya está conectada con nosotros. Bienvenida, Vanessa, desde Guanajuato o desde donde estés en home office. Así que te damos la palabra. Cuentan los ponentes con entre 20 y 30 minutos para su presentación. Ok, hola, muy buenos días. Por favor, me indican si me logran escuchar bien. La escuchamos muy bien. Muchas gracias, porque no escuchaba yo también hace un momento, pero bueno, en primer lugar agradecerles y me da muchísimo gusto estar acompañando pues a mis queridos profesores y profesoras del Departamento de Sociología, de mi posgrado de Estudios Sociales, con acentuación de procesos políticos. Es para mí pues todo un honor que me hayan invitado a hacer esta presentación de un nuevo número de la revista Polis. Y bueno, déjenme decirle que yo nunca había hecho esto y entonces fue como un poco difícil para mí pensar cómo podríamos hacer esta presentación, ¿no? Tener un diálogo, poner algunos temas sobre la mesa, sobre la revista. Y entonces, yo, bueno, traigo preparada esta presentación, voy a compartir también con ustedes pantalla, también por favor que me indiquen si logran verla. Se ve muy bien. Lista, ya se debe estar presentando. Ok, bueno, empecé yo a indagar un poco más sobre la revista. Obviamente yo la conocía desde mi tiempo como estudiante allí en el posgrado, en el de estudios sociales, pero bueno, en realidad no había yo tenido tanta información sobre desde cuándo existía. Un poco ya dieron este contexto, que estamos celebrando pues este aniversario de más de 30 años de la publicación, pero vi que bueno, comenzó el esfuerzo de este equipo de profesores y profesoras desde los años 90, pero que hasta el momento podríamos nosotros contar, que eso fue lo que yo hice, ahorita les platico un poco de esto, con 57 publicaciones, incluyendo las 6 ediciones del anuario y los volúmenes posteriores. También, por ejemplo, un poco también a colación con uno de los textos que está relacionado, bueno, que está en este nuevo número, que es el de Eli Bartra, mencionar, ¿no? Solamente como un detalle, esto que ha sido como muy bonito, muy simbólico, ¿no? Recuperar estas pinturas, estas muestras artísticas en cada una de las portadas, ¿no? Lo cual pues le da un toque, pues además muy elegante, ¿no? Llamativo, pero que desde cierta perspectiva nosotros podemos ver esta relación del arte con el análisis social, con el análisis político de la época, ¿no? También haciendo una revisión rápida de las revistas, pues me di cuenta que algunas tenían como temáticas especiales, aunque ya más adelante, a lo largo del tiempo, no se pueden distinguir de una manera muy clara, pero por ejemplo me encontré con estas revistas ya de los años 90, en donde se abordaba de una manera muy clara en todos los artículos, por ejemplo, lo del Tratado de Libre Comercio, lo del el ejército, el movimiento zapatista, ¿no? Que también fue en los años 90.
También una sección, antes se dividían las revistas, el anuario y después la revista en secciones, y tenían, por ejemplo, una que me llamó la atención, que eran los debates contemporáneos, que era muy interesante porque retomaban el texto de un autor muy importante, relevante, teórico, y después algunas personas comentaban y debatían la obra, ¿no? Y eso también era algo como muy relevante. Yo hice una base de datos, me emocioné con la presentación de la revista e hice una base de datos con todos los artículos de la revista desde los años 90 hasta la actual. Y entonces les voy a presentar un poco algunas observaciones generales para después abordar precisamente el nuevo número, ¿no? De lo que yo pude observar, podría comenzar diciéndoles que los autores que cuentan con un mayor número de publicaciones, hombres, son Aquile Chu con 12, después le seguiría Pedro Castro, Miguel González Madrid, Óscar Rodríguez, Armando Rendón, Jorge Mendoza, José Joel Vázquez, ¿no? De las autoras que cuentan con un mayor número de publicaciones están Magda Fischer, y después, por ejemplo, la doctora Laura de la Lizar, que le estoy viendo aquí en pantalla, Teresa Páramo, Angélica Bautista, María Eugenia Valdés Vega, ¿no? Que también fue mi profesora. En esta base de datos que logré conformar, pude hacer como estas observaciones generales, ¿no? Hay una evolución clara de la orientación disciplinar, considerando como una disciplina dominante, porque obviamente a veces también es muy complicado poder encasillar cada uno de los artículos y aportaciones en una sola disciplina. Entonces yo tuve ese atrevimiento, igual y no lo hice de una manera como con mucho tiempo, pero esto es solamente una aproximación. Y entonces podemos ver que estas disciplinas dominantes pues son ciencia política, pero más o menos logra mantenerse constante, va aumentando, lo pueden ver ustedes, ahorita les voy a poner una gráfica, va aumentando después obviamente de la transición de todos estos estudios electorales sobre partidos políticos a partir del año 2000. Después también tenemos la psicología social, también como un tema muy dominante, perdón, la sociología, economía, después historia. Y bueno, hay una serie también de estudios que, bueno, tienen que ver con política internacional, pero también tienen que ver con elecciones, los estudios urbanos, los estudios laborales, algunos temas de educación y en menor medida estudios jurídicos y de antropología política, también temas sobre metodología de investigación. Esto es un poco como se podría ver, ¿no? Que hay una gran tendencia de los estudios de ciencia política, de teoría política también, de análisis político, y se mantienen en el tiempo, pero vemos esta curva que les comentaba a partir de los estudios de transición, de consolidación de la democracia, que es cuando empezamos a ver cómo se consolidan este tipo de estudios. Bueno, una de las cosas que me motivó a hacer esa base de datos es porque, bueno, como lo pudieron escuchar ahorita en mi reseña, bueno, yo ya tengo tiempo haciendo estudios feministas y de teoría de género, perspectiva de género, y la gran duda que tenía cuando me hicieron la invitación a la presentación de la revista era precisamente ver si todavía podíamos observar estas brechas de género en la investigación, en la producción. Y efectivamente, cuando hago la base de datos y empiezo este conteo, lo primero que llama la atención es la brecha de género en las aportaciones, en las publicaciones de la revista. Hombres, podemos nosotros ver que a 348 personas, 348 hombres que han hecho publicaciones y 107 mujeres, aunque esto es solamente con una condición de que hice el conteo por autorías únicas de los artículos que solamente tenían un autor-autora y también las autorías principales en los artículos colaborativos. Entonces, quienes aparecen en primer nombre, hago ese conteo y eso es lo que me aparece. Como pueden ver, pues es mucho más, ¿no? El número de los hombres, lo cual nos implicaría un gran reto también para la revista para poder tener, bueno, no solamente de la revista, la comunidad académica, para poder aumentar la producción de las mujeres. También, bueno, esto lo pueden ver aquí, a lo largo del tiempo yo también pensaba que podría haber un poco más de participación de mujeres, que obviamente por esta desfase que hemos tenido histórico de estudios de género, pero también de la incorporación de las mujeres a las licenciaturas y a los posgrados, nosotros empezaríamos a ver un aumento de mujeres participando y sí, parecería que sí hay un poco el aumento, pero después se mantiene, ¿no? No hay tantas mujeres, de hecho hay algunos números en donde no hay participación de mujeres en la revista Polis y ojalá pues esto pueda cambiar más adelante.
También los tipos de publicaciones y autorías. En esta base de datos encontramos que, bueno, principalmente veamos estos artículos. Ahorita también les voy a mencionar sobre cómo hice esta sistematización de la información, pero estos artículos pues son principalmente de análisis político empírico, pero también hay un gran número de artículos, por ejemplo, en donde se abordan la revisión del estado del arte, de autores en particular, estudios de caso. También, por ejemplo, pues cabe destacar pues que hay varias reseñas del libro, aunque no ha sido gran parte de la producción. También hay una entrevista, 3 homenajes que fue los que logramos encontrar y notas, ¿no? También 4 traducciones que tienen que ver también con esta análisis de autores importantes que se estaba realizando en algunos números. Y en esta gráfica de pastel ustedes pueden ver también cómo la mayor parte de las publicaciones que se envían a la revista de Polis son de autoría única, alguna parte, un porcentaje menor de 2 o 3 autores, perdón, solamente, y ya esos artículos que son de 3 autores o autoras o más, son un menor número y un menor porcentaje. Bueno, esto era lo que a mí también me llamaba muchísimo la atención, el tema, bueno, ver un poco cuáles son el tipo de estudios que se realizan en la revista Polis. Yo estudié en la UAM procesos políticos, esa fue la orientación del posgrado, y siempre consideré que la revista Polis era como una de las principales fuentes que se tenían precisamente para poder obtener información muy relevante, actualizada sobre el análisis político, y eso fue un poco como la idea que tenía cuando estaba haciendo el análisis de la base de datos, y efectivamente encontré que ya haciendo una sistematización de los artículos, aunque yo diría que con mucho atrevimiento, pues porque seguramente alguno se me habrá pasado, que podría quedar un poco más relacionado, por ejemplo, con los estudios internacionales, o que podría tener una acentuación mayor sociológica o desde la psicología social, pero bueno, esto es solamente una aproximación. Pues encuentro que efectivamente los artículos de análisis político son la mayoría, encontré aproximadamente 184. Después encontré que hay un gran número de artículos que están orientados a esta revisión del estado del arte, al tratamiento de teorías sociológicas, de teorías económicas específicas, a ver qué tan actualizado está una teoría, por ejemplo, ahorita un poco lo que vamos a ver con algunos de los artículos de este nuevo número. Enseguida estarían los estudios sociológicos, después los económico-laborales, que los junté en una sola categoría, en una menor medida internacionales, después psicosociológicos, que yo entendería que tal vez en los primeros años de la revista había como un mayor interés y acentuación también en los estudios también sociológicos y desde la psicología social, ¿no? Y después un poco esto va bajando, van obteniendo una mayor presencia los de análisis político. También encontré educativos o de estudios de la academia, como profesionistas también, los urbanos, en menor medida los de políticas públicas, que eso sería como una observación muy interesante que a mí me parece que podría relacionarse con el análisis político, pero con mayor acentuación en políticas públicas, y hay mucho que decir y hay mucho que aportar. Algunos estudios epistemológicos de investigación sobre metodologías y técnicas de investigación, después jurídicos e históricos, ¿no? Pero en mayor medida está concentrado en los sociológicos, análisis político y de revisión teórica. La evolución de las publicaciones por tipo de estudio, esto es un poco lo que les estaba comentando. Se ve, como no puedo yo ampliar un poco más a tamaño horizontal la pantalla, pues se ve un poco apretado las líneas. Sin embargo, podemos ver esto del análisis político, cómo sube el número de publicaciones a partir del año 2000, que es un poco lo que también ya se había comentado a la introducción de este evento, y cómo se van sosteniendo de alguna manera los siguientes temas, ¿no? Aquí el número baja, pero no es porque ya vaya a dejar de tener interés, sino porque falta alguna publicación, ¿no? Por anotar. Bueno, las temáticas específicamente, como les mencionaba, las revisiones del estado del arte son demasiadas.
Simplemente en este artículo, en este volumen que se va a presentar el día de hoy, en este número, podemos encontrar por lo menos 2, ¿no? Artículos que tendrían que ver con la revisión del estado del arte. También hay un gran número de artículos que hacen este estudio sobre autores específicos, por ejemplo, autores como Hannah Arendt. Había muchísimos artículos que tenían que ver con el tema del marxismo, pero sobre todo, por ejemplo, hablando del joven Marx y su relación con algún tipo de corriente teórica, o cómo se estaban haciendo estas comparaciones también de corrientes teóricas precisamente, el abordaje de personajes, sobre todo en los estudios históricos. Recuerdo algunos, por ejemplo, de los generales, de los presidentes, sucesos históricos específicos como los movimientos sociales, como la Revolución Mexicana, etcétera. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención que un gran número de publicaciones abordan el tema de partidos políticos, que es algo también sumamente interesante, relacionado también con la democracia, que está un poquito más abajo, con el comportamiento electoral, el comportamiento político. Y en la cuestión más sobre economía, estudios económicos, vi un gran número de artículos, aunque un poco publicados por las mismas personas, sobre agricultura, agrarismo, el ámbito rural, que con un número aproximado de 17 publicaciones. Algunas también publicaciones relacionadas con el Estado, con el régimen político y el contexto político. Aquí fue un poco difícil para mí poder hacer la sistematización porque, por ejemplo, algunos tenían que ver con algunos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, ponerlo en política internacional, pero decidí ponerlo en el estudio del régimen político. También hay un gran número de aportaciones relacionadas con los movimientos sociales, como les mencionaba, por ejemplo, el movimiento estudiantil, pero por ejemplo también está el levantamiento zapatista, entre muchos otros, el movimiento urbano popular en México. También encontramos un gran número de publicaciones relacionadas con los estudios urbanos de la ciudad, las metrópolis, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con régimen urbano, que es algo que se va a ver en este número actual, con en los estudios de la Ciudad de México en la zona metropolitana, pero también el crecimiento de algunas ciudades en el norte, ¿no? De frontera. Como les había mencionado, los estudios de cultura política son muy importantes. La política internacional y de relaciones exteriores, yo encontré 12 publicaciones, ¿no? Que están centradas en ello. Después estaría el tema de normatividad electoral, de representaciones sociales, sobre todo con esta conexión que se tiene con la disciplina de sociología y de psicología social, pues ahí encontré muchas publicaciones al respecto. Globalización, regionalización, que tiene que ver con política internacional. Y finalmente también algunos artículos que empezaron a crecer también de mucha atención, a cobrar atención, de sociedad civil y organizaciones civiles, participación ciudadana y después de elecciones como tal. Bueno, esto solamente lo quería yo mencionar para tener este panorama y poder hacer este acercamiento al nuevo número, ¿no? que nos pidieron presentar el día de hoy, del año 2021, el volumen 2, y ver cómo de alguna manera pues podemos nosotros encuadrarlo en esta evolución, pero también en los temas que se han estado abordando a lo largo de la historia pues de la revista misma, ¿no? En primer lugar, bueno, podemos ver que se siguen abordando los temas relacionados con lo urbano, pero también con las políticas públicas, con el análisis político, que es un poco lo que yo les voy a mencionar más adelante, la evolución de las relaciones exteriores, la migración centroamericana. Y aquí, bueno, yo me voy a concentrar un poco más en estos dos temas, que son los que tal vez conozco un poco más, que es el feminismo, lo relacionado con la academia, y la ciencia política en México. Bueno, quiero comenzar con estos dos porque luego yo hablo mucho y se me pasa un poco el tiempo y no quiero yo abusar del tiempo de todos y todas ustedes, pero quisiera empezar con este artículo de la doctora Eli Bartra, Por las veredas del neofeminismo durante medio siglo, y decirles que me llamó muchísimo la atención porque se trata de un artículo que es un recorrido histórico de una académica feminista de ya bastante presencia y reconocimiento internacional y nacional, que lo cuenta desde la primera persona, de hecho hay un apartado importante dentro de este artículo que habla sobre la importancia de los estudios desde la autobiografía, ¿no? Y que desde el feminismo nosotros lo entendemos
como esa manera de responder a una supuesta objetividad que deberían de tener las investigaciones, y que hablar precisamente desde el sujeto, desde la propia persona, también aporta muchísimo a la investigación, ¿no? Entonces eso lo aborda de una manera muy amplia la doctora Bartra, y también pues nos va a hablar de su reflexión sobre la evolución del movimiento feminista o de los movimientos feministas en México. En primer lugar, la doctora Eli Bartra va a empezar su artículo aportándonos datos muy importantes que tienen que ver con las brechas de género en las universidades para hablar precisamente de la academia, de los estudios, de la investigación desde el punto de vista feminista. Y nos va a decir que hay una reducción de las brechas de género, por ejemplo, en la matrícula de cuando ella ingresó, por ejemplo, en la universidad, pero que definitivamente esa reducción en la matrícula, de la brecha de género en la matrícula, es decir, que hay cada vez más mujeres estudiantes, tanto en licenciaturas como en posgrados, esa reducción no la podemos ver de una manera tan clara en el número de profesoras y de investigadoras, ¿no? O sea, sigue habiendo brechas importantes y grandes retos, aunque han ido reduciéndose a lo largo del tiempo, pero las políticas universitarias, las políticas institucionales han sido insuficientes. También, pues, llama mucho la atención la brecha de género en la ocupación de autoridad académica, o por ejemplo el número de rectoras, de directoras de facultad, de departamento, etcétera, ¿no? Entonces eso lo va a poner como un contexto y una introducción muy importante en su artículo. Después nos va a explicar su experiencia como profesora en una universidad pública, en este caso sería la UAM Xochimilco, pero que también hace algunos análisis de otras universidades como la UNAM. En la página 128, la doctora Bartra va a hacer una reflexión. Cuando daba clases, dice ella, en aquella primera época sentía una apabullante esquizofrenia, lo define así como esquizofrenia. Por un lado, enseñaba historia de México o historia de las grandes revoluciones del mundo desde una perspectiva totalmente androcéntrica, y en el mejor de los casos la salpicaba de alguna idea feminista y en algún texto sobre mujeres, y por otro lado seguía en el activismo feminista. He aquí, ahí lo que llamo esquizofrenia metafóricamente. Además, imposible decir a los estudiantes que yo era feminista porque no lo entendían. Eran los tiempos en lo que lo único que se pensaba era que estábamos contra los hombres, y esto sigue vigente. Con ello se daba que era feminista de closet, ¿no? Y así sigue la doctora haciendo esta reflexión que va a permanecer en todo el artículo, como esa comparación de qué era lo que pasaba cuando ella entró como profesora en los años 80 y lo que logra comparar que todavía permanece actualmente y lo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Y esto a mí, pues obviamente me llama mucho la atención, porque me parece que, bueno, yo también siendo profesora feminista en una universidad pública, sigue manteniéndose este tipo de comportamientos un poco, ¿no? Con algunos colegas sobre todo. También la autora va a dar cuenta de los logros paulatinos que se han tenido en las universidades, en el caso de ellas, por ejemplo, como grupo feminista, como grupo de estudios de género, hasta llegar a tener un doctorado en estudios feministas, y ella cuenta la importancia que tuvo que fuera un doctorado de estudios feministas y no un posgrado de estudios de género o de estudios de la mujer, como ya lo tenían otras instituciones. Es un posicionamiento político poder tener un doctorado con el nombre feminista, ¿no? También deja entrever los grandes retos en materia de incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos. Esto es un tema súper importante y trascendental, porque si nosotros también hacemos un análisis de cómo ha ido evolucionando el tiempo, pero sobre todo también la organización y las reformas institucionales al interior de las universidades, pues una de las grandes demandas, y que incluso ya está, por ejemplo, en la Ley General de Educación, de Instituciones de Educación Superior, perdón, es la transversalidad de la perspectiva de género en los programas educativos, ¿no? Y hay organizaciones especializadas que están demandando este tipo de cosas, y ella habla de estos retos, ¿no? De cómo podrían verse estas deficiencias todavía en las universidades, en el sentido de que se dan todavía algunas materias solamente optativas, sigue habiendo algunos esfuerzos aislados por parte de las profesoras, aunque ya en algunas universidades que tienen un poco más de consolidación, tienen ya programas muy, muy fuertes, como por ejemplo en la UNAM o en la propia UAM Xochimilco, ¿no?
Coincido plenamente también con la observación de la autora que habla sobre el choque generacional. Eso es algo que yo les recomiendo muchísimo a las personas que puedan leer sobre este artículo, que me parece súper relevante, ¿no? Es una perspectiva de una feminista que ya se ha empezado a poner este sobrenombre, ¿no? Como feministas históricas, ¿no? De las que ya tienen, que empezaron en los años 70, 80, y que ahora llegan a ver a los estudiantes que están en las colectivas, que están en el movimiento feminista de las nuevas generaciones, ¿no? Ella dice, es relevante señalar que si hace 40 años al estudiantado se mofaba al escuchar hablar en una aula de la condición de la mujer, hoy en día quienes apenas están entrando en la universidad ya tienen conciencia crítica y preguntan, por ejemplo, cómo deberían utilizar el lenguaje incluyente. Esto se encuentra a una gran distancia de los primeros años del neofeminismo, es lo que nos comenta la doctora Eli Bartra, y me parece que es sumamente importante la reflexión que está haciendo para poder nosotros hacer esta presión en las políticas institucionales para incorporar la perspectiva de género y la perspectiva feminista. También menciona que desgraciadamente sigue habiendo esta resistencia y esta aversión al de los feministas, de algunos estudiantes, pero también de algunos colegas, a los temas relacionados con mujeres o, por ejemplo, con diversidad sexual, y que podría considerarse como una especie de respuesta a la movilización estudiantil feminista contra el acoso sexual y la violencia en general contra las mujeres en las universidades, que tiene que ver con toda esta movilización global, internacional, sobre el Me Too, ¿no? Que le llamamos el Me Too. Por el otro lado, la autora explica su interés de investigación por el arte y el feminismo. Esto a mí me pareció sumamente interesante porque este semestre tengo el gran reto de dar esta materia, arte y feminismo, en la Universidad de Guanajuato. Es un esfuerzo que estamos haciendo y que ella, bueno, se ha centrado, por ejemplo, en el arte popular desarrollado por las mujeres, que ha sido mal llamado artesanías. Y ella dice, ¿no?, que estas prácticas artísticas, sobre todo las visuales, han sido y son factores cruciales para moldear conciencias y mentalidades, pero que sin duda estas expresiones artísticas han estado llenas de sexismo, de misoginia, y que hay que visibilizar precisamente la exclusión de las mujeres a lo largo de la historia del arte, pero también la manera en cómo estas expresiones artísticas de las mujeres que han logrado llevar su pensamiento, su reflexión al arte, pues también podrían considerarse como parte de la historia del feminismo mismo. Entonces es una gran aportación toda la producción académica de Eli Bartra respecto a la relación del feminismo y del arte. Y también resaltar la reflexión final de ella sobre el choque generacional que se ha vivido, lo que les mencionaba, en esta última década en las universidades, y que ella menciona que tal vez habría que considerar estos diálogos intergeneracionales, que no se vieran excluidas las propias profesoras que ya tienen mucho tiempo en el tema y que puedan incluirse también en estos grupos y en estas reflexiones colectivas con las nuevas generaciones. Yo creo que lo pondría hasta aquí al respecto de este número. También me gustaría mencionar de una manera muy general, para no llevarme tanto tiempo, el tema, el artículo sobre la politología mexicana, una visión de conjunto en tiempos inciertos, también del doctor Víctor Alarcón Holguín, que fue mi maestro en la maestría y que guardo mucho cariño precisamente por estos temas que vimos con él. Y pues me pareció sumamente interesante. Yo no soy una persona que se haya dedicado al estudio de la ciencia política como disciplina. Sin embargo, me parece que es un artículo que deberíamos de conocer precisamente porque podemos ver cómo ha ido evolucionando, la importancia que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo en las últimas décadas, pero también los grandes retos que tiene como disciplina. Al igual que la doctora Eli Bartra, el doctor Víctor Alarcón menciona en este análisis su experiencia propia como profesor, ¿no? O sea, también va a tener esta experiencia que él ha tenido a lo largo del tiempo, pero también va a estar sustentando sus posicionamientos con información obtenida de las bases de datos y ahorita les voy a mencionar, lo va a hacer de una manera muy sistematizada. Al inicio de la lectura menciona la existencia de algunos retos considerando el gran avance de la disciplina en las últimas 4 décadas, sobre todo. Él dice, se siguen manteniendo importantes brechas de desigualdad respecto a tópicos centrales como la concentración regional,
la existencia de desequilibrios importantes en las agendas de investigación y docencia que se practican, así como la ausencia de equidad entre género, que es un poco lo que también mencionaba al inicio con este contexto de las publicaciones de Polis, ¿no? Una de las cosas más interesantes del texto es esta síntesis o revisión del estado del arte, del estudio de la disciplina. Considera que hay por lo menos, o él es la manera en cómo lo clasifica, como 5 orientaciones de estudio de la disciplina. Pues, aquí vemos el examen bibliométrico de revistas y libros con el propósito de ubicar las tendencias del mainstream dominante, los acercamientos construidos para situar la coyuntura histórica y los contextos de influencia que definen a una toma de posición militante respecto a los propios procesos de gestación y desarrollo institucional de la disciplina. Número 3, los estudios dirigidos para evaluar la calidad y contenido curriculares e institucionales que se definen ya, pues vamos hablando en los programas de docencia e investigación de la disciplina. Después, los trabajos interesados en incursionar y conocer los procesos de formación e institucionalización histórica de la disciplina politológica, por ejemplo, analizando las organizaciones, las asociaciones relacionadas con el tema. Y 5, el desarrollo de las acciones para dar visibilidad y combatir la desigualdad en la participación de las mujeres en el medio de la ciencia política, y eso también me pareció sumamente interesante porque menciona los movimientos que se están dando en las redes sociales, por ejemplo, con todo esto del Me Too, pero que, por ejemplo, se da uno propio dentro de la ciencia política, que es el No Sin Mujeres, el hashtag No Sin Mujeres, que es de la red Politólogas que surge en el año 2016. Yo pertenezco también a esa red y que precisamente muestra esta gran brecha de género que todavía se puede ver en la disciplina. El doctor Alarcón también considera que este tipo de análisis debe orientar la respuesta a 2 preguntas fundamentales. Dice él, ¿es la ciencia política mexicana una comunidad científica organizada en tanto que responde a la existencia consolidada de programas y objetivos comunes en sentido estricto? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los retos y el tipo de respuestas que pueden esperar en la ciencia política mexicana ante las condiciones y limitaciones con que se está enfrentando nuestro entorno, ¿no? Y él dice otra de las grandes aportaciones que va a tener este artículo para poder dar respuesta a estas 2 preguntas es hacer una propuesta, dice él, de retrato de la familia politológica mexicana, y ahí es cuando incorpora bastante información que tiene que ver con algunas bases de datos, por ejemplo, del SNI, de las organizaciones académicas, de la NUIES, y entonces va a hacer esta sistematización. Bueno, al principio va a ser un rescate de acontecimientos históricos que van desde la formación de los primeros planes de estudio de la disciplina hasta la conformación de los colegios, de las asociaciones, por ejemplo, de la MESID, y los incentivos gubernamentales para el fortalecimiento de la labor de investigación y de la docencia. Pero de manera central, bueno, este estudio va a dirigirse al análisis del rumbo de la disciplina en México con estos datos que les estaba mencionando. Una de las observaciones es que hay una gran desconcentración regional, ya se puede observar, considerando que al principio tal vez de la disciplina se podría haber centralizado en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, pero va a destacar la gran oferta que ya se da, por ejemplo, en la zona centro-occidente, con una gran oferta de programas de ciencia política en Jalisco, en Guanajuato, en Michoacán, Aguascalientes, Nayarit y Colima, y también en la zona sur-sureste, que es la que tiene tal vez más programas activos, como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Esto es algo también muy interesante, pero menciona que sigue habiendo deficiencias también en estos programas, como por ejemplo una reducida matrícula, y también que no han logrado acreditarse, por ejemplo, ¿no? Que tienen algunos programas como este problema de que son virtuales, pero no son de calidad, etcétera. El autor menciona que este estancamiento a lo largo de los años de que no han podido acreditarse más programas se refiere precisamente al costo económico que implica estas acreditaciones, pero también las limitaciones para proveer de información sustantiva, pues para que puedan mejorar los mismos programas, ¿no? En cuanto al análisis de las y los politólogos, va a destacar lo mismo que los he estado mencionando durante esta exposición, ¿no? Que existe todavía un desequilibrio, pues una brecha de género en cuanto al número de mujeres y número de hombres que son investigadores, por ejemplo, que se incorporan al SNI. Dice él, encuentra que en estos números existen 218 hombres inscritos en el SNI y solo 92 mujeres de los últimos datos que él encontraba.
y obviamente la brecha se va haciendo cada vez mayor conforme va aumentando el nivel, ¿no? O sea, de candidatas a nivel 1, 2 y 3, etcétera, ¿no? También encuentra la concentración de la distinción de investigadores e investigadoras en la zona metropolitana del país y que pues tiene que ver con estos programas que tienen mucha consolidación y antigüedad. Finalmente, el doctor Alarcón aborda la orientación temática de los politólogos y de las politólogas que están inscritas al SNI y identifica uno de los principales temas como la vida política, ¿no? Un poco coincidiendo con los números que yo les mencionaba al inicio de la revista Polis, que implica el estudio de los procesos electorales, los partidos políticos, seguido por el área de sociología de la política e instituciones políticas. Este análisis le va a permitir hacer algunas recomendaciones al doctor Alarcón que tienen que ver con la necesidad de hacer una revisión de los planes de estudio para una mejor orientación al mercado laboral. Específicamente, él dice hacia salidas y contenidos más centrados en competencias y habilidades más técnicas, así como más orientadas a los aspectos, por ejemplo, trans, inter y multidisciplinarios, y también estudiar espacios como las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, poder hacer asesoría y consultoría dentro de las instituciones públicas y empresariales. También él menciona la importancia de hacer esta búsqueda de estrategias de mayor impacto y eficiencia para la difusión de los conocimientos de la ciencia política y finalmente mecanismos para promover la incidencia de la academia en la toma de decisiones públicas, lo cual a mí me parece muy interesante, ¿no? Que hace este autor. Enseguida, también solamente para mencionar que no quiero ya llevarme más tiempo, en la revista también vamos a encontrar, a retomar, ¿no? Se va a retomar el tema de los estudios urbanos, específicamente con 2 revisiones del estado del arte sobre gobernanza y régimen urbano, realizados por Francisco Javier Porras y por el doctor Mario Bassols también, que, bueno, aquí les pongo un poco. El primero hace una revisión, sobre el avance y el posicionamiento actual de las teorías del régimen urbano y su relación con la gobernanza local, específicamente su aplicación en los contextos latinoamericanos. También esta discusión la va a llevar a cabo el doctor Mario Bassols con la revisión de la teoría del régimen urbano. Para quienes no conocen esta teoría, me parece que hace una revisión bastante profunda e importante, que nos va a permitir ver las limitaciones y su aplicación en las realidades latinoamericanas. Y bueno, la aportación de estos textos es la trascendencia de estas teorías de régimen urbano y de gobernanza, más allá de ese propósito normativo que se había puesto en su origen y muy en el contexto norteamericano, específicamente, por ejemplo, mencionan ahí el caso de la ciudad de Atlanta, para analizar la interdependencia, de la agenda del gobierno urbana y de los recursos para llevarlos a cabo. También en este número van a encontrar este artículo relacionado con una revisión del estado del arte de la doctora Laura de la Lizal, de las relaciones internacionales en México del 90 al 2000. Y esto a mí me pareció también muy importante porque estamos dando seguimiento pues a esos estudios y estas colaboraciones que ha tenido la doctora Laura de la Lizal con la revista Polis, ¿no? Que tienen que ver con los estudios internacionales, con el Tratado de Libre Comercio. Hay varias aportaciones que tiene ella por ahí. Como les mencionaba, ella va a hacer una revisión de la investigación que se ha desarrollado en México, aunque hay también muchas menciones a nivel internacional, de la investigación empírica internacionalista. Ella va a abordar las transformaciones de las relaciones económicas y políticas por la caída del sistema internacional bipolar hacia la formación de un nuevo orden interestatal, que ha sido como uno de los grandes intereses que se han desarrollado en los estudios internacionalistas, el impacto de la globalización, la conformación de los bloques regionales y la emergencia de una agenda mundial de orientación de políticas públicas estatales. Y en el caso de México, pues van a resaltar los estudios relacionados con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También ella va a mencionar que fue creciendo el análisis de la política exterior mexicana, que tiene gran tradición, especialmente en algunas instituciones de educación superior, por ejemplo, como el Colegio de México, Flaxo me parece también, y la caracterización de los sexenios presidenciales y la diplomacia. Y uno de los temas que va a posicionar es la migración como uno de los temas más estudiados en esta revisión del estado del arte, pero que también tiene grandes retos.
Y con esto termino mencionando también esta aportación sumamente interesante de Guillermo Alonso Meneses, que son los éxodos centroamericanos del 2014 al 2020. Como dice su título, tiene que ver con estas caravanas de migrantes que están pasando por México y que me parece que es uno de los temas de gran relevancia, ¿no? Hace un trabajo etnográfico con revisión de notas periodísticas, multimedia y estadísticas oficiales. Para cerrar, yo solamente quería mencionar que con este recorrido y este análisis de la base de datos de las aportaciones de la revista Polis, yo hice estas reflexiones finales. Es un gran reto contar con un mayor número de participaciones de mujeres. Yo sé que tal vez como revista si se podrían realizar algún tipo de estrategias, pero estoy hablando en general de estas grandes brechas de género que todavía tenemos en la academia, ¿no? Y sobre todo en la disciplina. También la necesidad de recuperar algunos números especiales que puedan reflejar las preocupaciones de la época, que me parece que es algo muy interesante que empezó a hacerse al inicio, ¿no? De cuando todavía era un anuario y que después ya no es tan claro poder ver esa orientación, ¿no? Temática en algunos de los números. Incorporar e impulsar temáticas emergentes desde un enfoque interdisciplinario, pero también interseccional, que es como lo que yo logré, que no se lograba distinguir tanto o todavía no podíamos ver este tipo de temas. Por ejemplo, artículos relacionados con género y feminismo, solamente encontré 8 y había 3 con orientación a masculinidades, ¿no? Que es algo muy interesante, pero todo lo que tiene que ver con representación política de las mujeres, con paridad de género, con violencia política de las mujeres, era algo que no logré ver, ¿no? En la base de datos. Entonces, hablar del género, hablar de diversidad sexual, ahora que tiene que ver con estas acciones afirmativas que se están llevando a cabo en la normatividad electoral para poder incorporar a las personas de la comunidad LGBT más en la representación política, temas sobre violencia social, violencia política, con la desaparición forzada, ¿no? Con todo este tema que es muy, muy fuerte en algunas regiones del país, con indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, el tema de migrantes, como lo mencionaba. Ya hay artículos relacionados con la juventud, con la infancia, sobre todo relacionado con cultura política y comportamiento electoral. Las relaciones sociales en el ciberespacio, que eso ya también es un tema sumamente interesante que empieza a verse con mucha fuerza. El medio ambiente, por ejemplo, en esta cuestión de política internacional, la agenda global que tenía que ver con el medio ambiente, entre muchos otros, ¿no? Yo creo que se puede todavía explorar, tal vez con algún tipo de dossier, cada uno de estos temas. Y finalmente este diálogo entre los autores consagrados, las autoras consagradas y nuevas generaciones de estudiantes y de egresados, ¿no? Como este ejercicio del bloque temático que les mencionaba al principio, del debate contemporáneo, me parece que podría ser sumamente interesante poder recuperarlo. Y bueno, pues perdón si me llevé más tiempo del que se había pensado, pero les agradezco mucho su atención. Gracias. Nos van a ser muy útiles tus puntos de vista para el comité editorial del cual formo parte y también estas puntualizaciones que haces sobre los artículos que contiene la revista. Bueno, creo que no me estaban escuchando muy bien, pero bueno, es que estamos en estas condiciones, pero simplemente quiero rematar diciendo que bueno, Vanessa Góngora fue pues alumna distinguida de la UAM Iztapalapa, ha trabajado entonces desde hace ya bastante tiempo sobre el tema de políticas públicas de género y pues es un orgullo pues contar con su presencia y le agradecemos entonces esta participación y buena suerte en este año 2022. Vamos a pasar a la presentación que nos tiene preparado el doctor José Antonio Carrera Barroso, del cual ya hice una semblanza de su currículum académico. Muchas gracias y bueno, adelante, José Antonio.
nos escuchan en las redes. Por ahí tengo una presentación, pero bueno, mientras platico así, me da mucho gusto estar en la celebración del 30º aniversario de la revista Polis México, y qué mejor festejo que hacerlo presentando el último número. Este número, decía Vanessa, y decía muy bien, 57 de la revista, y además asumo la responsabilidad de mis palabras, la publicación más importante que desde nuestro departamento de sociología de la UAM Iztapalapa tenemos ahora sí que de la UAM para el mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias al doctor Basols, al maestro Becerra, que me invitaron a esta presentación. Además, un gusto compartir la mesa virtual con la doctora Vanessa Góngora, egresada del posgrado de Estudios Sociales, y el mismo honor, igual de grande, compartir la mesa con nuestro jefe de departamento, el doctor Javier Rodríguez Lagunas, a quien le tenemos bastante estimas. Y bueno, pues hoy, atendiendo esta inmerecida invitación, voy a hablar de 3 artículos. Ya Vanessa nos hizo el gran honor de dar un recorrido por Polis y por el número, entonces yo voy a detenerme, digamos, a profundidad en 3 artículos, pero también me gustaría hacer un breve recorrido, por supuesto, a estos 30 años de Polis México. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Bueno, ese señor está muy feliz porque está viendo Polis México, y ahora vemos, ese está muy contento. Y entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. Todos estamos muy contentos, no se nos ve la sonrisa. Ahora sí, la siguiente, gracias. No se nos ve la sonrisa, pero los cubrebocas no nos apagan la sonrisa. 30 años de Polis México. Nacía hace 30 años en nuestro departamento de sociología. Decía yo, la publicación más importante que tenemos. Yo tenía 5 años, imagínense. Y en nuestro país venía de muchos cambios fundamentales, se divisaban otros quizás más significativos, y para una universidad con compromiso social como es la Universidad Autónoma Metropolitana, era necesario dejarlos documentado desde la reflexión académica seria, académica científica seria. ¿Qué pasó esos 30 años? A ver, vámonos a 1988. Veníamos de donde el partido hegemónico había hecho un fraude de proporciones bíblicas, y había que hablar de eso. Ese fraude fue la expresión de múltiples formas que compenetraban en el actuar, en la realidad social, económica, política, cultural, que de alguna forma permeaba en todo el sistema idiosincrático mexicano. Y había que hablar de eso. Había que hablar. Después de ese fraude electoral llegó la primera alternancia gubernamental en el 89, nacieron instituciones democráticas, autónomas, hubo insurrecciones de movimientos sociales que intentaron cambiar el mundo, pasando a la leyenda, otro fraude electoral, después la alternancia, bueno, primero la alternancia en el 2000 a la presidencia, no, después otro fraude electoral, primer gobierno verdadero de oposición, fenómenos como la corrupción, la impunidad, crisis económicas, Aguas Blancas, Acteal, Ayotzinapa, y había que hablar de eso. En 1990, primero, y decía Vanessa, y lo decía muy bien, nace Polis como un anuario, y me atrevo a decir que nació sin imaginar que 30 años después se iba a convertir, como decía el doctor Rodríguez Lagunas, en un referente nacional e internacional de debate académico, sociológico, sociopsicológico, politológico, serio. Los esfuerzos de 30 años se han cristalizado en uno de los principales bastiones desde donde el Departamento de Sociología se posiciona, ya sea, como bien decía Vanessa, desde construcciones y debates teóricos importantes, desde análisis de datos relevantes, desde la discusión razonada de lo que acontece en nuestras disciplinas, no solo en México, sino en América Latina, y me atrevo a decir que más allá del charco. Entonces, por supuesto, ahí tenemos portadas, lo decía también la doctora Góngora hace rato, es lo malo de ir después de una brillante presentación, porque ya parece que repito cosas, pero en realidad pues vemos que también las portadas de Polis recuperan una parte estética de obras que han sido presentes en la evolución social mexicana. Vemos ahí a David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo,
Diego Rivera, Frida Kahlo, Juan O'Gorman, pero también autores que, aunque con un nombre más discreto, tienen aportaciones de valía desde abajo, desde donde el arte cobra otro sentido distinto. Vemos portadas de Josefina Jordán, de Ana Sregner, del propio Rafael Montesinos, que en paz descanse, de Alejandra Juárez, de Erika Granados, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense bien, por favor, me puedan con la siguiente diapositiva. El domingo me echaba un desayuno muy sabroso en el Café Tacuba con mi maestro Víctor Alarcón Holguín, que está ahí viéndonos en línea. También estaba la doctora Laura de la Lizal, Manolo La Rosa, quienes les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todas y a todos. Pero yo le preguntaba al doctor Víctor Alarcón y me platicaba que el nombre de Polis nace en los pasillos de nuestro célebre edificio H, que ahorita está, que es una metáfora de la esperanza porque se encuentra vacío esperando estudiantes futuros. Y me decía el doctor Alarcón que ese nombre nace por la astucia y la brillantez y la lucidez de un buen amigo en común de quienes estamos aquí en la mesa y de quienes están allá, de Gustavo Emmerich. Y justamente los primeros 4 años de Polis es, como bien se decía, un anuario de sociología. Y entonces encontrábamos investigaciones que versaban en temas como, por ejemplo, psicología de la democracia, análisis del código electoral, análisis del estado social, estudios acerca de la CTM, del campo, de la tenencia de la tierra, acerca de Marx y del joven Marx, que eso hay muy poco, de los Grundrises hay muy pocos estudios, por cierto, marginalidad urbana, en fin, y entonces lo que podemos ver en ese primer momento es un contrasol heterogéneo, no quiero decir que sea abigarrado, pero daba visibilidad a la multiplicidad de temáticas y de preocupaciones que tienen aquellos pioneros que están en esa diapositiva. Yo no soy bueno con mucho software, si no son estadísticos no soy bueno, eso es una cosa que salió medio, no sé si bonita, pero los nombres de esos pioneros y pioneras que hicieron, que vieron que ahora son los cimientos del Departamento de Sociología. Y entonces, justo me acordaba, a mí me gusta mucho el discurso de Juan Villoro cuando le dio nuestra universidad el honoris causa en 2018, y justo dice que el más alto cometido de la inteligencia es ser un principiante. 30 años después, esos principiantes que están en pantalla han demostrado a leguas que es cierto. No hay mejor cometido que ser un principiante. No hay nada más significativo. Y vemos después, en la siguiente diapositiva, justo lo que ya nos platicaba la doctora Góngora. Polis ha tenido varias épocas. Si bien es cierto que los primeros años es un anuario de sociología en donde se reúnen estos grandes temas, pues después se vuelve una revista que tiene diferentes temáticas conforme los números lo van exigiendo. Estudios teóricos urbanos, política de conflicto, marco electoral, sociología, etcétera, etcétera. Y de 2000 a 2007 adopta quizás el título que más recordamos, el más famoso, que es Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, se los aprecio mucho. Y gracias. Y después se vuelve Polis solamente, y en 2016 Polis México, para diferenciarnos de nuestros tocayos en Chile, la cual, por cierto, se funda en 2001. O sea, cuando se funda Polis Latinoamérica, Polis México tiene ya 10 años. Entonces, pues ahí sí el que pisa primero pisa 2 veces. Y entonces, bueno, pues Polis se vuelve un faro desde el Departamento de Sociología. Ese faro mostraba varios caminos, pero no dejaba de ser el punto de partida que esperaba encontrar horizontes. Y de esas personas pioneras que pusimos en pantalla, se ve la mirada de quienes tienen mucho destino, me atrevo a decirlo así. Entonces, dicho lo anterior, me apoyan con la siguiente diapositiva. Aunque el número en comento, este número tiene diversos artículos bastante relevantes, voy a platicar solamente de 3 de ellos: el artículo de Javier Porras, el de Mario Basols y el de mi maestro Víctor Alarcón Holguín. Y voy a hacer un experimento, espero que salga lo más afortunado posible, pero no prometo nada. Entonces, pues bueno, pues nada más les pido que me pongan 2 diapositivas adelante, por favor.
Y tiene que ver con esto. Miren, en esta alegoría del faro, ahí perfecto, muchas gracias. Para abundar en el artículo de Francisco Javier Porras, el cual se titula Gobernanza y régimen urbano más allá de la visión del interruptor, quiero voltear la mirada casi 30 años después, a 1993, a uno de esos números pioneros en forma de anuario, a un artículo que se llama Economía y Gobierno en Ciudades Metropolitanas, bajo la autoría del doctor Javier Rodríguez Lagunas, que está aquí junto a mí, no solo para explicar el artículo en sí mismo, sino para ver que Polis es una brújula que continúa después de muchos años, sigue siendo una brújula que permite la discusión y le da continuidad a lo mismo. En aquel artículo fundacional, el profesor Rodríguez Lagunas nos hablaba de las cualidades de las metrópolis, en donde él nos decía hay un cortocircuito entre los avances de la industrialización por un lado, pero la mezcla con las tradiciones propias de los pueblos, y eso causaba consecuencias como la sobrepoblación, el rebasamiento de los propios límites de las ciudades, y se daba nacimiento a eso que ahora está muy estudiado por quienes están aquí en la mesa conmigo y muchos más, que son las áreas metropolitanas. Ya Rodríguez Lagunas nos decía en ese momento, 1993, a ver, son estructuras polinucleares de asentamiento de población, pero además se organizan en torno a un centro de atracción que genera empleo y genera servicios. Tienen potencia económica, cultural, social, demográfica y tecnológica. Y desde 1993 en Polis se escribía, la tecnología tiene un carácter de hiperespecialización que puede ser una de las características más importantes para medir las metrópolis. Y además ponía el doctor una variable que a mí me parece muy importante y con eso vengo a colación al número actual, que es el de la gobernabilidad. A ver, México es un país federal y muchos países con grandes orbes lo son. El federalismo territorial tiene límites y por tanto los gobiernos locales tienen límites. Y partiendo de la variable política solamente, encontramos crisis económicas, crisis en la delimitación de las atribuciones gubernamentales, rebasamiento de facultades políticas y subsunción fáctica del poder político frente al poder económico. Ya Rodríguez Lagunas nos decía, lo público es esa cosa de todas y de todos y de nadie en particular. Hoy, en el artículo del doctor Porras, investigador del Instituto Mora, nos dice, es cierto esto que se decía, el problema de la gobernabilidad es cierto que tenía que ser observado. Ya desde el 93 Polis lo decía. Ahora, ¿desde dónde se va a ver? Desde dos teorías. La teoría de la gobernanza es más amplia que el gobierno y contempla actores distintos al Estado, y desde la teoría del régimen urbano, en donde las fronteras no tienen que ser difuminadas, desdibujadas, y empezar a pensar primero en fronteras, en quitar las fronteras físicas, pero también los límites del Estado, los límites de lo público, frente no solo a lo privado, sino a los intereses de la propia ciudadanía conformada en OSCs o NSs, depende de la tradición teórica donde lo quieran observar, y pues ese tipo de cuestiones tiene también objetivos compartidos. Entonces, el doctor Porras en el artículo de esta última polis lo que nos dice es, esta teoría del régimen urbano nos va a permitir evaluar cosas que antaño no se podían medir. Élites económicas locales, coaliciones, la formulación de la agenda urbana. No voy a meterme ahorita en la agenda porque eso quiero abordarlo más en el artículo del doctor Basols. Y además, yo como apasionado de los métodos cuantitativos y de la investigación evaluativa, el problema de cómo medir. Todo eso nos lo dice el autor. Pero además, a ver, hemos estado en esta, fíjense que eso se me acaba de ocurrir, fíjense, antaño la corriente continua de Alva Edison, que sabemos cómo gana la guerra de las corrientes, se la gana Nikola Tesla, y ahora sabemos que la corriente alterna puede ser más eficiente. Bueno, pues más o menos así, el doctor Porras nos habla en su artículo que hay que abandonar la idea del interruptor. El interruptor de luz, eso de on-off, si prendes este y se vuelve un circuito
que no alcanza a explicar la complejidad de la combinación y de la interacción entre las diferentes variables, que son muchas y que son movibles. Y entonces lo que dice es, ese modelo ya no sirve. No sirve decir a manera, es una tautología lo que dice el doctor, me parece muy bien, porque muchas veces se nos hacía pensar desde la teoría de las ciudades, en donde si la ciudad cumple o la metrópolis cumple con X, Y y Z, y X, Y y Z son condiciones necesarias para hablar de un régimen urbano, entonces, si la ciudad cumple con ello, es un régimen urbano. Eso es falso, eso es un error. Es un error y por eso el autor dice que es indispensable abandonar enfoques descriptivos, normativos, prescriptivos y acercarnos a uno de los ejes que caracteriza los 3 artículos en comento. Acercarnos a qué? A la teoría, a la ciencia. Y entonces lo que dice Porras es algo brillante, me gusta mucho, acercarnos a la teoría de la gobernanza como instrumento para plantear e intentar resolver, sobre todo en aquellas metrópolis que tienen un problema político. ¿Cuál es el problema político? El de la fragmentación. Miren, el año pasado había un meme muy bonito que después de los resultados electorales de la Ciudad de México, donde estaba dividida la ciudad, una parte era Shelbyville, una parte era Springfield. Quienes no entiendan el concepto se llama brecha generacional, le dicen por ahí, pero fíjense bien, pensemos la Ciudad de México. Tenemos cárteles de drogas, lo siento mucho, existen. Fragmentación política considerable, contaminación, transporte público y transporte privado, el problema de la uberización, sobrepoblación. Y para este tipo de metrópolis, quizás una de las múltiples respuestas que existen es lo que dice Porras, gobernanza societal, dirigir no solamente a los actores no gubernamentales, sino a los no gubernamentales, pero también concebir que ellos tienen una hiperespecialización tendida a sus intereses. Tienen legitimidad, información, dinero, expertise. Lo que tenemos que tener conscientemente en este tipo de explicaciones es precisamente que existen una base, y aquí es donde toca el siguiente artículo, que es la base de una condición necesaria para explicar las metrópolis, reformas institucionales, presencia de nuevas redes, el ecologismo. Por cierto, saludo a los amigos y amigas de la tauromaquia, que el reloj está casi a las 12 de la noche para que cierren su plaza de asesinatos. Nuevas iniciativas de políticas públicas, respuestas y dilemas de coordinación y rendición de cuentas. No voy a hacer spoiler de las conclusiones, solo voy a decir que entre ellas existe una de las propuestas más interesantes para saber cómo poder medir esto. La ciencia sin datos no es ciencia. La siguiente diapositiva, por favor. Uno de los puntos de unión, la siguiente, perdón, muchas gracias. Y aquí vemos aquí a don Mario Bassols, muy elegante como siempre, porque es el punto de unión. Es esto que acabo de mencionar, las 4 variables importantes, son el punto de unión para platicarles de ese artículo del doctor Bassols, que tiene que ver precisamente con una explicación de estas teorías del régimen urbano. A ver, Mario Bassols, y no lo tuteo porque lo tenga junto a mí, sino más bien por el cariño, el respeto, la amistad, es uno de los pilares teóricos metodológicos de esas temáticas, no en la UAM, no en México. Ahorita decir que no, pero porque es modesto, pero a nivel internacional se le acercan no solo quienes quieren estudiar, sino ya los expertos se le acercan para platicar de ello. Ha dirigido muchas tesis, Vanessa Góngora no me va a dejar mentir, y tiene libros como el de Gobernanza de 2011, el del Régimen Urbano de 2006, y un texto muy interesante que en aquel libro coordinado por Teresita Rendón. Haciendo estos trayectos en el primer número, en el número fundacional de Polis, ya Mario Bassols nos hablaba de marginalidad urbana y esbozaba desde esos entonces la importancia de voltear a ver el sur. No voy a adelantarme porque eso es una de las conclusiones del artículo, pero 30 años después, el doctor Mario Bassols mantiene esa convicción, construir desde el sur. El artículo publicado en este número de Polis
intitulado Régimen Urbano, de la ruta inicial a sus bifurcaciones, se exponen los fundamentos de la teoría del régimen urbano, partiendo sobre todo de una idea de Stone que me parece muy valiosa porque reivindica la actividad académica y científica. Abordar a las ciudades, construir ciudades, tiene que hacerse desde las ciencias sociales. No desde lo que yo pienso, ni del sentido común, porque luego el sentido común es tan común que carece de sentido. Desde las ciencias sociales. Hace una crítica que me parece bastante interesante el doctor Bassols, como politólogo, además me cayó durísimo, porque dice, hay autores como Robert Dahl, como Peterson, como Molenkov, para hablar de gobiernos de élites o de coaliciones respectivamente, que parece que los asumimos como ciertos por solamente el nombre que tienen, y quizás sus teorías para nuestras realidades latinoamericanas de profunda desigualdad, de profunda pobreza, de profunda marginación, no son adaptables al 100%. Entonces recupera al propio autor para postular que el régimen urbano no es el fin, sino es un proceso en el que se producen arreglos de muchos tipos, entre los cuales los informales son los que tienden a nutrir el aparato público. Y desafortunadamente, dice Bassols, sin ser pesimista, sino realista, en estos momentos los intereses privados parece ser que son los que coordinan y hacen posible las decisiones efectivas. No obstante, en el artículo acude al ejemplo de Atlanta, Georgia. También Porras habla de ese ejemplo paradigmático de Atlanta, Georgia, en donde esas son ciudades que, a pesar de tener una altísima influencia de los poderes económicos, también son ciudades que no han abandonado, no pueden abandonar la voz social, la voz de las minorías. Por ejemplo, en Atlanta se hizo uno de los aeropuertos en los 90, uno de los aeropuertos más impresionantes del mundo, donde estaba una de las industrias refresqueras más ricas, pero también ricas en los sentidos de dinero y de sabroso el refresco, pero también más dañinas para nosotros los seres humanos. Y sin embargo, a pesar de ello, lo que nos explica Bassols es precisamente que no es falso pensar que los empresarios o quienes dirigen las empresas sean las personas que determinan aquello que ocurre en lo público. Otra vez, eso que es de todas y de todos y de nadie en particular. Por ejemplo, en el aeropuerto, a pesar de que existieron muchas influencias e incidencia de los empresarios, un cúmulo importante de personas provocaron que también hubiera empresarios locales. A eso Mario Bassols le llama el Power To y el Power Over. Muy, muy interesante. No explico esa parte porque me gustaría que lo leyeran las personas interesadas en esto. Y también Mario Bassols nos platica, lo voy a solo mencionar, sino desarrollarlo, los tipos de regímenes urbanos que existen. No es lo mismo pensar Santiago de Chile que la Ciudad de México, que Monterrey, que Roma, por ejemplo, que Tokio, que Shanghái, en fin. Y entonces, nos dice Mario Bassols, no pensemos los regímenes urbanos de la misma forma. Hay regímenes, por ejemplo, de desarrollo, hay regímenes más progresistas, hay regímenes totalmente radicales y otros que son sumamente conservadores. Y entonces, esas son las fórmulas que nos pone Mario Bassols en su texto. Por cierto, cuando platica del aeropuerto de Atlanta, Georgia, a mí me llama mucho la atención exactamente eso que les platicaba. No solo los grandes hombres blancos de negocios, son los que sacan el mayor, la mayor ventaja económica, sino más bien que se le permite a la comunidad obtener contratos preferenciales. Y lo vemos ahora con el espejo del aeropuerto que muchos lamentan que ya no se construyó, pues era un aeropuerto construido por Carlos Slim, vendido por Norman Foster, un premio Pritzker, que es como el Nobel pero de arquitectura, o como el Johann Sky de ciencia política, el Pritzker, pero en realidad lo iba a ser Fernando Romero, que tiene de exitoso, cuyo máximo logro es ser esposo de Sumaya Slim. Como arquitecto no tiene valor su obra, al menos no del tamaño de Norman Foster, pero en este caso lo que nos dice Mario Bassols es que para ese tipo de grandes proyectos urbanos, lo que tiene que prevalecer no solo en la teoría, sino es la cohesión, la política de la cooperación basada, por supuesto,
en incentivos selectivos y la definición de proyectos, definición negociada de proyectos prioritarios. Así le llama el doctor Bassols a las y los interesados en esta temática. Es importantísimo revisarlo. Yo tengo un amigo, mi amigo Morúa, que está en esos temas, pero lo dirige el doctor Bassols, entonces seguramente ya leyó el artículo. Además, el doctor Bassols en su texto, justamente con esta honestidad académica que lo caracteriza, pues dice que 25 años después del texto de Stone es necesario tejer nuevas estrategias de cooperación público-privada en estas grandes ciudades y en el análisis de las mismas. Y bueno, pues hay 3 ejemplos de involucramiento social que me gustaría platicar también, que menciona en su texto, en donde vemos que no solamente son los intereses del gran capital los que prevalecen, sino que cuando los movimientos sociales tienen esa capacidad de contener las decisiones gubernamentales, vemos casos como los United Housing Development Fund, en donde Nueva York, este movimiento logró aminorar el costo de la vivienda, el de Koreatown Immigrant Workers Alliance, fundada por coreanos, para proteger los derechos laborales de coreanos y latinos en Los Ángeles, o Grace Lee Box Center, en Detroit, para recuperar los espacios educativos. Y es que justamente nos dice el doctor Bassols que para analizar cabalmente lo que pasa en una ciudad hay que contemplar la diversidad de actores en la arena política local y además, pues justamente que sea del sur para el sur. Y hablando del sur, este autor que les digo publica en el primer número de Polis y en este último número tiene en Polis 2 de 2013 uno de los artículos más emotivos que he leído, denominado El vikingo que vino del sur, en homenaje a su amigo Gustavo Emmerich. Y con esto abro la última diapositiva, por favor, para hablar del último artículo que ya Vanessa hizo una excelente lectura, el anterior, por favor, el artículo de Víctor Alarcón, y para esto también el artículo de Víctor Alarcón que se llama La politología mexicana, una visión de conjunto de tiempos inciertos. Fíjense ustedes, colegas, qué padres son los detalles de la vida cuando tenemos la sensibilidad de verlos. El artículo telonero de Polis de 1990 se llama Ciencia Política y Verita Effettuale, bajo la autoría de uno de nuestros amigos, de Gustavo Emmerich, y el último artículo de Polis cierra también hablando de politología mexicana a cargo de mi maestro Víctor Alarcón Holguín. Ambos textos nos invitan a pensar la ciencia política en estos tiempos difíciles desde la mirada crítica de la politología. Ya no es el deber ser, sino a partir de lo que pasa hay que construir. Hay un falso dilema, y eso me gustaría platicarlo, que observa Víctor Alarcón Holguín, entre contraponer lo cualitativo de lo cualitativo, el dato, sin una teoría política seria, sin referentes teóricos y filosóficos, es un dato vacío. Y la vocación de la política es práctica. Entonces, sin teoría, nos quedamos vacíos. Y la teoría solamente, pues es un buen ejercicio hermenéutico, pero no resuelve los problemas de que la ciencia política tiene la capacidad de hacer. Hoy por hoy, y eso sí también asumo la responsabilidad de mis palabras, Víctor Alarcón es el referente, así con mayúsculas, para hablar de los caminos, de los vericuetos de la ciencia política en México, de sus dilemas organizativos, de sus procesos de institucionalización, no solo nacional, sino de carácter local. Y como decía Vanessa hace rato muy bien, lo ve, lo analiza. Víctor Alarcón ha de tener una base de datos envidiable y seguramente grandísima de lo que pasa en la ciencia política en nuestro país, no solo en este momento, sino año con año, cómo ha ido evolucionando. Y se preocupa Víctor en eso. A ver, dice, la ciencia política quizás ha sido de alguna forma, ha sido intentado han intentado desvirtuarla, y lo que hay que hacer en este momento es un balance interpretativo de nuestra disciplina. A ver, y para ello lo que dice es, teje cuatro grandes, digamos,
líneas de investigación, referentes, en donde, claro, podemos ver el desafortunado mainstream, en donde ahora todo es polarización, ahora todo es populismo, ahora todo es el vaciamiento de los conceptos. Hay que ver que existe, señalarlo y combatirlo. ¿Y cómo se combate? A través de qué? De otras investigaciones que son de coyuntura histórica, por ejemplo, de investigación evaluativa y sobre todo investigación evaluativa de los contenidos curriculares y de los procesos de institucionalización de nuestra disciplina. Víctor es realista y nos menciona que a pesar de los avances, no estamos exentos de declive en las universidades y en el quehacer educativo, porque hay fenómenos que han agravado y han provocado fuertes críticas a la ciencia política. ¿Cuál es la principal crítica que observa Víctor? Víctor Alarcón, me refiero, no, tampoco lo tuteo, mi querido doctor, más bien que quizás la ciencia política no ha sido capaz de resolver aquellos problemas que vemos como que están anquilosados en nuestros sistemas. Corrupción y la impunidad que sigue a la corrupción, la terrible desigualdad, en fin, los problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Por eso hay que renunciar a la ciencia política, no, sino construirla de manera explicativa e implementando y validando los conocimientos como lo hace muy bien el doctor Alarcón en su texto. Y parte de una pregunta que me parece fundamental, que al final vierte, deja ver su respuesta, por supuesto, no la voy a spoilerear, tienen que leer el artículo quienes les preocupen lo que pasa en nuestra ciencia política, pero dice, a ver, ¿las ciencias sociales deben sostenerse o no bajo la premisa de un programa fuerte, autónomo, que ofrezca sentido y dirección a los objetivos, o bien moverse dentro de la ruta del relativismo y las condiciones que crean multidisciplina? Y entonces, la siguiente diapositiva, ya casi cierro, la ciencia política tiene una serie de subdisciplinas que están interconectadas entre sí. No se alcanza a ver que tiene abajo puente, Víctor Alarcón Holguín, eso es un diagrama bajo la autoría del doctor, pero está relaciones internacionales, administración pública, derecho, economía, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos dice Víctor en este artículo es, hay que pensar la ciencia política en todas sus vertientes y hay números para hacerlo. Sabemos cuántas licenciaturas y posgrados hay, la producción académica, las instituciones, los enfoques, las metodologías, el impacto laboral, etcétera, etcétera. Y para hacer, como me encanta, como lo dice él, siempre para hacer más y mejor ciencia política. Cierro nada más rápidamente con la siguiente diapositiva, que es un archivo de datos personales. Ahí lo pongo, Polis es un espacio de reivindicación personal. En 2018 participé por una plaza, no, spoiler alert, no la gané. Hice un trabajo muy padre que me gustó mucho de conteos rápidos y de márgenes de error y niveles de significancia. Y un amigo, Enrique Cuna, mentor y amigo a quien mando saludos, me dice, públicalo en la revista que mejor creas que puede ser. Y fue Polis, y entonces ahí está perenne ese artículo. Cierro diciendo, 30 años, 57 números de publicaciones académicas de guameros y guameras y de personas de otras universidades, investigadores de talla mundial como Niklas Luhmann, Ulrich Beck, Guillermo Donner, Juan Villoro, Ludger Pris, Alicia Sicardi, han publicado en Polis y, parafraseando a Maquiavelo, me atrevo a decir, desde este humilde llano hasta la cúspide de la altura donde se encuentra Polis, que lleva 30 años cumpliendo los más altos estándares de investigación sociológica, sociopsicológica y politológica, y esperemos que sean solo los primeros 30 años de esta publicación de nuestro Departamento de Sociología, y pues muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a José Antonio Carrera por este análisis que nos ha presentado, fresco, lúcido, sobre contenidos específicos de desarrollo de la revista, en esta reflexión histórica que también la ha hecho. Le agradecemos su dedicación por esta aproximación muy enriquecedora, en especial de sus reflexiones sobre politología, gobernanza, régimen urbano. Vamos con esta parte, estamos concluyendo nuestra presentación, no sin antes hacer algunas reflexiones.
que me voy a permitir presentarles a ustedes. Probablemente si hay algún tiempo podemos dar lugar a algunas intervenciones de nuestro público virtual y presencial. La revista Polis nace en diciembre de 1990, entonces cabe preguntarse por qué no salió el número en diciembre del 2020. Yo creo que la respuesta está muy clara precisamente por las condiciones en las que nos orilló la pandemia y también el grado de preparación de este número que requirió más tiempo del que pensábamos en un primer momento. Este número se preparó con el fin de que las y los colaboradores del mismo realizaran evaluaciones concretas sobre diversos campos de las ciencias sociales. Parece que se logró en buena medida, aunque faltan muchos otros campos que debieron haber sido abordados o pueden ser abordados en una nueva reflexión que hay que hacer sobre la revista, ¿no? A propósito de celebraciones y demás. Quiero destacar el interés y la constancia del comité editorial de nuestra revista en impulsar la edición de este número de aniversario que, como les decía, comenzó a prepararse hace más de un año. Señalo sus nombres: Juan Soto, José Joel Vázquez, Paula Carolina Soto, Javier Rodríguez, Miguel Rodrigo González, Alicia Saldívar, Arnulfo Arteaga y Pablo Javier Becerra, y su servidor, que también formo parte del comité editorial y actualmente tengo el honor de ser editor de la revista. También en especial creo que debemos reconocer a toda la labor que ha desarrollado Lourdes Palacios como asistente editorial en nuestra publicación, por su extendido apoyo en los procesos internos de la revista, y que hoy se encuentra en proceso de recuperación poshospitalaria. Desde aquí le deseamos salud y bienestar. Segundo, se asiste a un momento relevante en la historia editorial de Polis México, desde un primer momento con el nacimiento de la misma en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Eso no hay que olvidarlo, es importante esa situación histórica, hasta esta fase poco más de 30 años después, en un momento relevante también de la vida nacional por todo lo que ha ocurrido, no solo epidemiológico, sino de la transformación de la política nacional. Tercero, pues se antoja un balance de lo logrado y lo que falta por consolidar. Yo creo que nos estamos beneficiando de sus perspectivas, de sus análisis que han realizado. Se podría pensar en un vistazo del pasado de la revista, que está en su fase de consolidación institucional. Así hablamos muchas veces, ¿no? La consolidación institucional de una revista. Yo digo que no podemos ser aún contundentes en ese sentido. Quedan piezas sueltas, como la definición de una plaza para la asistencia editorial, que esperamos se logre dentro de los próximos meses y no años, pues la precariedad laboral no permite afianzarnos en la perspectiva de la consolidación. Contamos con una larga lista de colaboradores, se desarrolla un trabajo editorial constante, sistemático. Las iniciativas del Departamento de Sociología han sido fructíferas. Todo eso va bien, pero necesitamos también consolidar esa otra parte que tiene que ver con el proceso de trabajo, el proceso laboral que acompaña a nuestra, digamos, el trabajo editorial de una revista que cada vez se posiciona mejor en el ámbito nacional y latinoamericano. No me queda sino expresar pues, digamos, una satisfacción por llegar hasta acá, encontrarnos de nuevo con grandes colegas, celebrar de esta manera la continuidad de una publicación que se vuelve relevante en el ámbito nacional e internacional, como bien se señalaba. Pues esto sería mi comentario rápido. Lo que sí, bueno, procedería entonces es unos 15 minutos por si tenemos preguntas de parte del público. Y les agradecemos de nuevo su presencia, su participación. Como varios de los
colegas de incluso autores que estoy viendo ahí, que se nos acompañan por Zoom, pero también en el espacio ahora, pues puede haber un intercambio y ojalá haya interés de en este momento. Veo, por ejemplo, ahí a Víctor, a Laura Cal, saludos colegas, Alicia Saldívar, Arnulfo. Veo, estoy muy plácidamente, casi en mi espacio, como dice por ahí algún periodista repancillado en la discusión. Entonces, pido disculpas, no me estaba escuchando, pero parece que algunos sí. Víctor dijo, hola, aquí estoy. Entonces, Alicia Saldívar, Arnulfo Arteaga, ¿no? Luis, por ahí está, ¿verdad? Luis Medina nos acompaña también. Pues qué bueno que están los colegas aquí en la sala con una valentía enorme, ¿verdad? Está Adrián Hernández Cordero, por ahí está Marco Leiva, por ahí está un colega que en este momento no ubico su nombre, un estudiante que tenemos por allá atrás. Pues miren, somos pocos, pero muy nutridito en espíritu, digamos, y haciendo esta combinatoria que hoy ya solemos llamar la hibridez de nuestras relaciones académicas para este momento que pues es la pandemia. Esperemos que nos suelte, pero por lo pronto aquí estamos. Entonces, pues ahí algún comentario, colegas, por supuesto. Nada más con la manita alzada digan yo, ¿verdad? Y adelante. Pues ya por ahí y Laura y Víctor alzaron la manita, así es que vamos adelante. Unos comentarios breves, muy amable. Bueno, pues lo mío es muy breve, es simplemente una felicitación a los actuales miembros del Consejo Editorial, por supuesto, a Mario Bassols, el editor de la revista, al jefe del departamento, pero por el trabajo que se viene realizando. Pero también quiero señalar que para mí, para el Departamento de Sociología, este es un momento muy importante. Creo que en la discusión que tuvimos en el chat quedó claro que efectivamente, a raíz de un comentario de Mario Bassols, de que Polis en su versión actual es resultado de un esfuerzo colectivo, creo que eso es totalmente cierto y quedó muy claro en las presentaciones que hicieron la doctora Vanessa Góngora y el doctor José Antonio Carrera. Ha sido un esfuerzo sostenido durante 30 años por todos y cada uno de quienes hemos estado en el departamento, quienes simplemente como profesores hemos aportado nuestro trabajo, pero también de manera muy destacada quienes han participado directamente en la construcción de este esfuerzo, ¿no? Es el caso de los asistentes editoriales que ya Mario mencionó la situación en la que están y que sin duda merece solucionarse de manera definitiva, pero que han jugado un papel muy importante en apoyo a la labor de los comités editoriales, de los editores de la revista. Pero también quiero destacar el apoyo que yo observo de parte de las jefas de departamento y los jefes de departamento que hemos tenido a lo largo de estos 30 años, que han impulsado y apoyado el esfuerzo de Polis. Creo que ha sido muy importante su labor para que la revista fuera mejorando, de pasar de ser este anuario, como iniciamos, en donde pudiéramos publicar los profesores del departamento nuestros resultados de investigación, a tratar de mejorar, a cumplir reglas, a obtener el registro en CONACYT, que sin duda era importante, pero también en el sentido
de establecer normas editoriales, de ir perfeccionando el funcionamiento de la revista. Entonces creo que tenemos mucho que celebrar con estos 30 años que se cumplen de la revista, y pues una felicitación a todos los miembros de nuestro departamento por este esfuerzo colectivo del cual podemos enorgullecernos. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Sí, bueno, también me quiero sumar a las felicitaciones y al agradecimiento de orden general que primero hicieron los presentadores, la presentadora y el presentador de este número, a este ejercicio que yo celebro de manera muy entusiasta, porque primero es un acto de generosidad mutua, ¿no? Es decir, creo que una comunidad que es capaz de reconocerse a sí misma, pues creo que es quizá la mejor prueba de aceptación, de autoaceptación y sobre todo de fijación de objetivos, de horizontes que de alguna manera creo que una revista como esta pues ha permitido como punto de inflexión, punto de convergencia, punto de contacto de toda una comunidad que pues sin lugar a dudas, no solamente en los 30 años que estamos aquí condensando en la tarea específica de una publicación, sino desde luego desde la formación misma del departamento hace 45 años, más de 45 años. Entonces, desde luego, creo que es también un importante reto para también recuperar y sistematizar toda esa historia que aquí afortunadamente pues hay algunos números, algunas evidencias, pero que sin lugar a dudas pues ahora tenemos ese importante reto de no perder esa historia, esa trayectoria, ese sentido de cuerpo de destino, lo decía por ahí el sociólogo exiliado español José Medina Echevarría, que un departamento, un proyecto, pues se identifica por el cuerpo de destino por el cual se traza, ¿no? Sus objetivos y sus perspectivas, ¿no? Reiterando también lo que ha dicho mi entrañable colega Laura de la Nizal, pues creo que esto nos muestra cómo y a partir de lo mostrado por Vanessa y por José Antonio, el proceso de construcción de una publicación como esta pasó precisamente como ha pasado con toda buena revista que puede presentar estos resultados, es decir, de un proceso de entusiasmo, ¿no? Que sin lugar a dudas nunca podremos dejar de estar agradecidos con la visión y la inventiva de una gran personaje como Magda Fischer, ¿no? Que aunque yo todavía no estaba yo presente en ese momento, pero tuve el gusto de conocerla ya en su etapa final dentro del departamento, pues la visión de Magda, que fue esto, empezar a institucionalizar y profesionalizar y darle una salida ya la inquietud de un conjunto de investigadores jóvenes en ese entonces y que estaban consolidando ya con una combinación también de investigadores experimentados, ¿no? Que ha sido también una muy importante mezcla que ha habido al paso del tiempo dentro del departamento, quizá con un mayor esfuerzo, quizá que debería ocurrir, digamos, pero pues son las trayectorias de vida que tenemos en estas condiciones. Pero el esfuerzo de Magda pues llevó precisamente a un proceso, digamos, de desarrollo que yo diría que se marca hasta el momento en que el anuario pasa a ser un proyecto de publicación semestral, ¿no? Que ya es decidido entre la época de Octavio Materas y de Javier Melgoza, ¿no? Que ellos toman la decisión de proyectarla hacia esta etapa, digamos, de publicación de una revista más convencional, de orden semestral.
Y incluso el punto más difícil que tuvimos hasta en el año 2002, cuando tuvimos una crisis de falta de publicación por los números, o sea que se creó un vacío y que incluso se discutió si la revista debería cambiar o incluso hasta desaparecer, ¿no? Yo pertenecía en ese entonces al comité editorial y bueno, hubo esas discusiones de incluso el cambio de nombre, ¿no? Entonces hubo unos nombres muy curiosos, ¿no? Algunos de ellos, bueno, ahorita no tenemos el tiempo para poner esas anécdotas sobre la mesa, pero desde ahí entonces se dio ese proceso, digamos, de construcción, de institucionalización y de profesionalización, que es donde ahí, digamos, quitando la voz, yo diría que también ahí está el gran aporte y la visión de continuidad que se pudo hacer para ya empezar a visualizar que Polis debería entrar a los índices de excelencia, ¿no? Cosa que se empezó a construir con un comité editorial mucho más profesionalizado, con reuniones más continuas, con un trabajo de dictaminación, es decir, entender una cultura, digamos, asociada con la producción de una revista profesional, y ese también fue un saldo cualitativo del Consejo Editorial, y que afortunadamente pudimos pasar incluso hacia la idea de que ya el director de departamento ya no fuera automáticamente el director de la publicación, sino atendiendo a las recomendaciones de CONACYT, pues ya se hizo ese traslado, que curiosamente le tocó en suerte a Mario Basols encabezar ese primer esfuerzo, ¿no? Es decir, él se convirtió en el primer editor, ¿no? No director de funciones de un departamento a cargo de la revista. Es decir, Mario tiene esta peculiaridad de que está en su segunda vuelta, ¿no? A cargo de la publicación. Y entonces, pues bueno, ese es un gran mérito de Mario, porque eso también habla un poco de que la dedicación de Mario y el interés de Mario que ha puesto en su momento a la publicación, pues es también un gran factor explicativo de por qué Polis ya, gracias también a la colaboración y el desarrollo de las demás jefaturas de departamento, pero insisto, muy particularmente el énfasis que puso la doctora Juana Juárez en ese primer momento de continuar el trabajo de la evaluación que se había dejado para entrar a CONACYT, es que Polis, pues ahora en día, pues ya tenemos poco más de una década que finalmente pudo entrar al padrón de revistas de CONACYT, y eso creo que es uno de los factores, yo creo que también que hablan mucho de la consolidación y de la seriedad con que el trabajo ha sido incluso continuado, y afortunadamente, como bien destacaba Laura de la Lizal, ha sido reiterado y extendido por los demás jefes y jefas de departamento que se dieron, digamos, posteriores a este momento. Quizá el gran reto que se señala o que se ha señalado aquí, pues desde luego hay muchas brechas, hay muchos argumentos que afortunadamente tanto José Antonio como Vanessa, que pertenecen a nuevas generaciones, pero yo sí me atrevería a decir que quizá uno de los retos todavía muy interesantes que presenta Polis y que de alguna manera ya lo va solventando, pues es el de su internacionalización, es decir, lograr captar no solamente ya un buen caudal de colaboraciones que vienen por los mismos requisitos de CONACYT, que provienen de los números integrados por colegas que confían en la publicación y que provienen de muy distintos puntos del país, pero su regionalización latinoamericana, creo que ahí está en ese proceso de desarrollo. Finalmente la revista está empezando a ser un punto de referencia muy relevante en otros países del continente, y eso está animando, creo que, a una pues digamos una mejor evaluación que seguramente, como bien señalaba Mario, seguirá dando pues frutos muy importantes en la medida en que se dé esa línea de continuidad. Yo soy creyente de que los proyectos deben tener un gran fundamento de continuidad, y la revista hoy lo tiene reglamento, tiene reuniones continuas. Creo que eso también es un espíritu de cuerpo que se descubre al momento de cuando uno está a cargo de una publicación, cuando hay esa correlación, ese sentido de pertenencia a algo y que todo el mundo lo percibe como algo muy propio y con una enorme vocación de contribuir. Creo que eso también un consejo editorial que pueda trascender ese factor estrictamente técnico y que pueda generar esa dinámica de afinidad, ¿no? Y de comunicación incluso afectiva, pues eso también es un gran eje motivador para que quien incluso está a cargo de una revista
revista, ¿no? Pues se pueda sentir respaldado para poder seguir adelante. Entonces yo simplemente con esto cierro, agradeciendo la oportunidad de poder haberme dirigido con unos cuantos minutos a contribuir a este ejercicio de memoria colectiva y de agradecimiento mutuo, insisto, como lo que hemos, creo que afortunadamente vivido en este par de horas que hemos compartido esta festividad de estos 3 décadas y un poquito más que Polis nos ha dado a todos nosotros como parte de nuestro sentir y nuestro hacer dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad de Iztapalapa y muy particularmente en nuestro querido Departamento de Sociología, ¿no? Entonces, un gran recuerdo a todos quienes están ausentes, ¿no? A Magda, a Gustavo, que fue el que inventó el nombre del título de la revista, y desde luego a todos quienes han sido protagonistas centrales en este espíritu tan amplio que creo que pues emociona pensar en todo ese proceso que ha estado presente en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Víctor Alarcón, por esta lección que nos has presentado. No sé si haya otra participación, otra intervención. Si nos ayudan los amigos técnicos a presentar el chat, porque ahí hay conversaciones que yo no logro ver desde aquí. Sí. Está Manuel La Rosa. Bueno, pues por favor, ya casi Manuel, de las últimas. sí, yo creo que vamos a cerrar con 2 intervenciones más. Les pediríamos que pues sean breves y le damos la palabra a Manuel La Rosa. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias. Simplemente para sumarme a las felicitaciones y a la alegría de estar con la. Creo que en este recuento que se ha hecho, solamente falta mencionar y reconocer el enorme trabajo que no está dentro del espacio de la unidad. Me quiero referir al enorme grupo de dictaminadores que ha hecho posible que el trabajo alcance su versión publicada, ¿no? Sin dictaminadores no podría ser que tuviéramos esta historia de 30 años. Entonces creo que es muy justo hacer un reconocimiento de este trabajo. Lo hago como exmiembro del comité editorial, no más que como autor o como las dos cosas, pues, y felicitarlos a todos por estos festejos de los 30 años de Polis. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Y sería la última intervención. ¿Quién la quiere tener entre nuestro público asistente? A ver, atrévanse. Acaudalado y tremendísimo a la vez. Bueno, pues quizás va siendo hora de despedirnos. Sí, yo creo que Javier, podrías dar por clausurado si pues no hay así como me toca inaugurar, pues a mí también me toca clausurar y con mucho gusto lo hago, porque esta última intervención, la de Manuel La Rosa, pues nos recuerda que ha respaldado el proceso de estos años de la revista, pues un grupo nutrido de dictaminadores. Yo retomo la verdad esto porque se nos estaba escurriendo en la reflexión de esta presentación, y por supuesto es toral, ¿no? Y la revista, justo como lo decía Víctor, adquiere un rango de profesionalidad a lo largo de los últimos años, quizás no solo por su presencia en el padrón de excelencia de revistas de CONACYT, sino que también porque la comunidad del departamento le ha dado esa robustez, ¿no? Entonces, pues vamos caminando allá con el espíritu en alto de que la revista tiene que estar siendo nutrida siempre. Hacemos animosamente, digamos, invitaciones a unos, a otros. Consolidamos en la última época, en el último momento, a un grupo de comité editorial, digamos, más robusto, gracias a la participación no solo de miembros del comité, sino también más allá, porque varios colegas del departamento, bueno, entre ellos el propio Víctor Alarcón, hicieron propuestas para que otros más a nivel de
de México y América Latina estuvieran siendo parte, digamos, del comité asesor. Pues aquí Mario me recuerda que está, por ejemplo, el doctor Manuel Alcántara, de la Universidad de Salamanca, el doctor nada menos que Guillermo Almeida de la UNAM, el doctor Marcelo Arnaud de Chile, la doctora Ana Bock de Brasil, el doctor Víctor Manuel Dural Ponte, como no recordar al querido Manolo de la UNAM, la doctora Agris Galva de Puebla, la doctora Mireya Lozada de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Carlos Matos de la Universidad Católica de Chile, el doctor Ricardo Melgar Bao del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Martín Mora de la UAP, el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes de la UNAM, y claro, otros que están participando con nosotros. Gracias, Mario. Entonces, ahí están estos dictaminadores, ¿no? Ahí está este comité, este grupo asesor que nos está fortaleciendo. Yo quería decir unas palabras sobre eso para ir despidiendo la reunión. Y desde luego que hay como otro comité dictaminador, ese que se daba antes de estos 30 años y que, déjenme decirles, animaba la reflexión en el grupo del Departamento de Sociología, y era cuando había intentos de folletos, de revistas de menor rango, nacieron en las coordinaciones de estudio en algunas áreas y circulaban entre nosotros, ¿no? Ese era digo yo, originariamente una especie de dictaminadores, no a modo, sino con muy buen juicio de decir, préstame tu documento, yo lo comento, yo lo leo, yo participo de la idea de aquella época que el departamento sacó una línea de trabajo, digamos, editorial, en facsímil, ¿no? O sea, métodos ya rupestres hoy, pero que en aquella época eran muy importantes, porque sacaban los 20, 30 ejemplares de un documento de cualquiera de nuestros colegas, la propia Magda, estoy recordando a colegas de América Latina, el gato Gabriel Gaspar, perdón por la mención, espero que Gabriel no se moleste, creo que nunca se molestó, ¿no? Estaba también con otros colegas de Argentina, de Uruguay. Hablo de esa estatura porque en realidad esa fue la otra dimensión, aquella originaria, y ahí pasábamos los papers, los comentábamos. Bueno, pues el que el año pasado ya no está entre nosotros, y el querido Enrique de la Garza, también le entraba a los intercambios, ¿no? Entonces éramos como el grupo muy animoso del departamento que decíamos, vámonos leyendo entre nosotros mismos, ¿no? Ahí está un poco en la agenda histórica también ese momento que yo quiero recuperar para esto, porque pues sí, la revista cumple 30 años, pero alguien nos recordaba, hace 47 que existe el Departamento de Sociología, ¿verdad? Es uno de los departamentos que dan origen a la Universidad Autónoma Metropolitana en general y al campus Iztapalapa en particular. Entonces, ahí hay esa historia, ¿no? Esa historia que ya recordabas a Juan Villoro, ¿verdad? Pero pues que yo recuerdo a su papá, ¿no? Porque él fue el primer director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades UAM Iztapalapa. Entonces, claro que tenemos una gran trascendencia intelectual, un gran afluente de ideas y de juicios y de gran calado, ¿no? Yo en ese sentido, pues continuaría la reflexión tuya, ¿no? Realmente me parece que José Antonio nos recuerda eso y además forzó mi memoria para recordar aquellas ideas, juicios, un poco animándome yo a una reflexión fuera de un campo de observación que en aquella época tenía, que siempre ha sido la sociología del trabajo desde entonces, pero me animé a esa reflexión, no sé, quizás entre otras razones porque los colegas de la Escuela Nacional de Antropología Histórica me llamaron a participar y estuve también un poco yendo y viniendo, ¿no? Entonces por ahí surgieron esas otras ideas, me gustó mucho que lo recordara. Bueno, entonces voy cerrando para decir mis últimas palabras de clausura y gracias Mario, gracias José Antonio por estar en esta hibridez de la vida universitaria que hoy tenemos. Por supuesto, gracias Vanessa Góngora, que la verdad ha sido digamos, un privilegio escucharte en la manera en cómo
resolviste tu participación muy bien. Por supuesto, gracias a todos los que estuvieron presentes hoy con nosotros, gracias, ¿verdad?, a los que están aquí, aún continuando con nosotros. Gracias, Mario, por organizar todo este evento, ¿no? Y pues no me queda más que decir gracias a todos, gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, el campus Iztapalapa, que ha seguido dándole a nuestro departamento también la cobertura suficiente como para continuar en nuestras labores académicas hasta este momento y este punto, y a pesar de lo que se diga en medios y a pesar de lo que se diga en el ambiente institucional del gobierno, estamos abiertos. Esta es una casa abierta al tiempo y estamos chambeando, para decirlo en términos llanos y simples. Gracias. Con esto nos despedimos, creo. Si quieres una última palabra, si no, simplemente cerramos nuestra sesión de presentación del número de aniversario de la revista Polis del Departamento de Sociología. Muchas gracias a todos. Síganse cuidando.